El instituto, como parte de su apellido, está la limnología, que es el estudio de los cuerpos acuáticos, y también tenemos una gran cantidad de cuerpos de agua dulce para diferenciarlos de los marinos. La importancia de esto pues es obvia, simplemente es nuestro recurso más importante para la humanidad, es el agua, que incluso es algo que va adquiriendo más importancia conforme pasa el tiempo, porque puede constituirse en un elemento crítico para el desarrollo de la humanidad. Muchos de los investigadores han estado trabajando por un lado en oceanografía y luego se mueven a la parte limnológica, porque las dos disciplinas conviven y comparten muchas de las metodologías para su estudio. La importancia de este instituto desde sus inicios ha sido vital por la sencilla razón de que tenemos una zona económica exclusiva muy grande que supera en 1/3 lo que es la extensión terrestre. Contar con un personal calificado, personal altamente calificado de académicos, propició que en 1981 llegara el primero de los 2 buques, que fue el Puma, y esto era para extendernos a las zonas oceánicas, pues permitieron que se detonara la investigación oceanográfica. Muchas investigaciones de diferentes tipos, desde lo que es la columna de agua, plancton, fitoplancton, zooplancton, el bentos que está en el fondo marino, diferentes aspectos de lo que trabajamos en oceanografía física, geológica, química y biológica. Estimados amigos, qué gusto me da recibirlos, saludarlos, darles la bienvenida. Fíjese usted ya a este último programa de la serie que llevó por título 5 razones por las cuales debemos explorar los mares. Y hoy, pues para cerrar con broche de oro con un tema no por menos importante, fíjese, el valor de los mares, uso sustentable de los recursos. Así es que, sin duda, un tema importante, como lo hemos venido pues platicando con nuestros expertos a lo largo pues ya de 4 programas de esta maravillosa serie que se está llevando en coordinación con el Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología. Así es que sean ustedes bienvenidos, me da mucho gusto saludarlos, recibirlos y por supuesto pues contar, no podría faltar para cerrar con broche de oro esta maravillosa serie, con 2 personas versadas en el tema y que obviamente están dispuestos a contestar todas sus dudas, todas sus preguntas, así es que los datos de comunicación ya estarán apareciendo en sus pantallas, redes sociales, el correo electrónico para que les pregunte todo lo que usted quiera y también pues para que nos haga llegar sus sugerencias. Recuerde que su opinión para nosotros es muy importante, nos fortalece, nos enriquece. Quizá por ahí tenga usted un tema cuya inquietud, bueno, pues obviamente será que se ha abordado aquí en Mirador Universitario. Hágalo saber, comuníquese con nosotros y con mucho gusto le daremos salida. Bueno, me da muchísimo gusto saludar en primer término a la doctora Elba Escobar. Ella es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología. También, profesora, me da mucho gusto recibirte. Muchas gracias por hacernos el espacio y acompañarnos hoy en Mirador Universitario. Muchísimas gracias. Al contrario, bienvenida. Y por otro lado, también me da mucho gusto saludar al doctor Adolfo Gracia, también de la misma institución, del Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología, investigador, profesor. Adolfo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos. Bienvenidos, porque sin duda las agendas son complicadas. Y mire usted, el día de hoy vamos a introducir la importancia del planeta y sus mares. Vamos a plantear la importancia del uso sustentable de los recursos de origen marino y el costo que tiene esto para la sociedad si los perdemos. Así es que no se lo pierda, quédese con nosotros, vamos a estar platicando sobre todo este tipo de circunstancias. Y bueno, yo quisiera empezar con ustedes porque una de las palabras que llama mucho la atención en nuestro vocabulario y que siempre oímos en los medios, en diferentes fuentes, sustentable, sostenible, queremos una producción sustentable, queremos una producción sostenible. ¿Por qué no empezamos por definir a nuestra audiencia qué significa este término? Y aterrizamos directamente porque ya vieron ustedes una cápsula sobre los servicios que prestan los mares.
Y en ese sentido yo diría dos, los servicios de aprovisionamiento y los servicios de regulación. Entonces, primero la definición y aterrizamos en los servicios que prestan nuestros océanos. Mira, hay tres componentes que lleva la sustentabilidad. Okay. Por una parte es el ambiente, la sociedad y la economía. Y yo creo que esas tres se tejen entre sí y nos permiten conocer cómo debemos utilizar los recursos que nos están dando los mares, los servicios que nos están dando. En este sentido, esto viene desde la Convención del Derecho del Mar, en donde muy claramente se establece que el uso de los recursos que ofrece el mar tiene que ser de forma sostenible. Ok, sostenible, sustentable, usamos el mismo término para no crear una confusión, Adolfo. En esencia es lo mismo, tanto sustentable como sostenible. Y agregando a estos tres pilares fundamentales, que es el preservar el medio ambiente, tener desarrollo económico y importancia social, pues lo que se busca, y la opinión más simple, es que los recursos que usemos en este momento estén disponibles para las generaciones futuras. Eso es, sin duda. Eso es lo que sería sustentabilidad o sostenibilidad, que no hay realmente más que una discusión semántica al respecto. Ahora, en este sentido, los servicios que nos prestan los mares, decía yo, servicios de tipo de aprovisionamiento. Y en este sentido tengo la pesca y la maricultura, la energía y los minerales. ¿Qué hay al respecto? Pues mira, yo creo que es lo que el hombre ha venido utilizando por muchísimos siglos de los mares directamente. En la parte de minería, lo más simple podemos decir es sal. Pero hay otros servicios que también dan aprovisionamiento, el agua. Esa es la otra agua que tenemos, claro, y que va a sostener al planeta. Simplemente por su pura presencia, 71% en el planeta, es fundamental pensar que el agua es lo más importante. Y después tenemos la parte de pesquerías, que Adolfo nos va a poder platicar un poquito más al respecto, que ha sido el alimento que ha sostenido a la humanidad por siglos. Y en el agua navegan las embarcaciones, que son las que van y sacan este recurso. Obviamente todo esto tendrá un impacto, ¿no? Por un lado positivo a nivel social, pero también para los propios mares puede ser un impacto. Ya tocaremos ese tema un poquito más adelante. Pero Adolfo, platícame un poquito de pesquería. Bueno, la pesca, como señaló Elba, es como siempre se le ha conocido al mar, es el sinónimo de alimento. Sin duda. Y obviamente es muy importante, sobre todo para la seguridad alimenticia. Y más importante porque lo que obtenemos del mar es proteína de primera calidad. Esto ha permitido que se desarrollen grandes pesquerías en el mundo, y particularmente en nuestro país podemos hablar que ya llegamos al máximo de explotación. Se producen alrededor de 1.300.000 toneladas, 1.500.000, ahí varía, pero ya no es posible incrementar los recursos. Esto ha propiciado que cada vez se busquen otras especies, que se vaya más profundo. Es un fenómeno a nivel global, pero también la necesidad de alimento de origen acuático, principalmente marino, ha permitido que se desarrolle la acuacultura, y esa es la opción para incrementar, y más que nada la maricultura. Exacto. Porque la acuacultura, lo que no se trata es de competir por espacio o de sustituir pesquerías, sino simplemente añadir más producción, y la maricultura es una opción que en el futuro va a ser, bueno, no el futuro, ya sí es muy interesante para desarrollar más producto de origen marino, principalmente proteínas. Sí, tenemos que considerar que los recursos que extraemos de los mares de alguna manera son finitos. Claro. Y tenemos que explorar esas opciones que tú bien apuntas, pues para tener producción a lo mejor en áreas no directamente en los océanos, pero equivalentes a, ¿no? Y con una población creciente. Eso sí. Porque el día de hoy el planeta, pues tenemos el día de hoy a lo mejor 7.000 millones de personas, pero en el 2050 se espera que casi sea 10.000 millones. Entonces es realmente el tratar de tener alimento para las futuras generaciones. Sí, eso me parece un elemento fundamental. Mientras haya humanos en este planeta, tenemos que darles de comer. Y usted, querido amigo o querida amiga, podrá estar o no de acuerdo con el consumo de productos de origen animal, lo cual es muy respetable, pero en esencia hay que dar de comer a toda esta cantidad de humanos, ¿no? Así es. Y entonces se vuelve muy importante la sustentabilidad. Exactamente.
porque la mayor parte de las pesquerías, como comenté, ya están sobre el máximo de explotación. De los 862 especies que tenemos en México, alrededor de 810 son peces, 31 de crustáceos, unas 3 de equinodermos, y los crustáceos principalmente el camarón, que es nuestro principal recurso pesquero, pero no tenemos productos, pesquerías masivas, es decir, que produzcan grandes cantidades. La más grande es la sardina, pero se vuelve imperativo el que las utilicemos sustentablemente. Y esto es conociendo su dinámica de las poblaciones para poder utilizar al máximo estos recursos. Sí, la biología propia de la especie para obviamente encaminarlos a un sistema de producción, ¿no? Así es. Ahora, por otro lado, hablamos de servicios de regulación, de soporte, de recreación. Así es. Y en este sentido lo que es el agua, el clima y por supuesto esta parte de recreación social. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo andamos ahí? Mira, uno de los temas que yo creo que más me ha preocupado ha sido la cuestión de las playas, porque finalmente la gente le gusta ir a la playa para relajarse, para encontrar un poco de esparcimiento. Y te voy a platicar de uno de los proyectos que hace el Instituto. Por favor. En donde en el Pacífico, por ejemplo, nos han pedido certificar las playas donde anidan las tortugas y a la vez tener un pequeño espacio, además del esparcimiento y la hotelería y todo lo que es el desarrollo turístico, tener una parte más ecológica, con restauración de ecosistemas costeros, manglares, dunas, los canales que son requeridos, y considerar que hay una fauna que vive ahí propia y que puede ser una atracción natural para la gente. Al tener dunas, de una forma natural tú estás restaurando las playas, porque es la arena que eventualmente va a ser transportada directamente y se va a reincorporar a la playa. Esa es la fuente de suministro, digamos. Evitas la erosión, estás tratando de que la gente tenga lo que tiene que tener sin quitarle el hábitat a la tortuga. Entonces, toda esa combinación permite que visualices de una forma integral el ecosistema marino. Y hay además un atractivo, yo creo que natural en las personas que acudimos a las playas para ir a la liberación de tortugas, a ver los centros de crianza que hay en muchas de nuestras zonas costeras y que me parece están generando resultados muy sobresalientes, ¿no? Oía hace poco un comentario de que cada 100 tortuguitas que nacen, una es la que logra llegar al mar, y esto es un dato, perdónenme el término, espeluznante, ¿no? Porque al final del día pues tenemos que cuidar la perseverancia, digamos, de estas especies. Sí, de las cosas que hemos estado haciendo en el instituto, de los colegas que han estado trabajando muy arduamente en esto, es entender cómo, por ejemplo, en sinergia con el cambio climático, podemos lograr que esa supervivencia de tortuguitas siga manteniéndose o sea mayor. Claro. Porque lo que no queremos es que desaparezca la especie. Por supuesto. Queremos que siga, que dé el servicio que tiene que dar. Y para eso, por ejemplo, el tener playas, el tener vegetación sumergida enfrente de las playas, tener vegetación que está protegiendo por atrás a las playas, también a la vez protege a la población. Los asentamientos directamente en la costa no son sustentables, porque en un momento dado llega un huracán, inunda y destruye lo que está rígidamente establecido. La zona costera es flexible, se mueve. Y entonces tenemos que tener todos esos componentes. El cuidar, por ejemplo, en Quintana Roo, que tengamos el arrecife, el pasto marino y el manglar, son una serie de componentes que van ligados de la mano. Seguro. Tú quitas uno de ellos y expones y haces vulnerable al otro. Sí, hay un desequilibrio. Ejemplo, el hacer vulnerable el arrecife, en el próximo huracán no te va a detener el golpe del huracán. O el mantener el agua transparente es lo que nos permite que todo el mundo quiera ir al Caribe. Ir a hacer una buceadita, ver los peces, los colores. Y eso tiene que ver con la calidad del ambiente. Claro. Ahora, ligando un poco lo que nos platica Elba, Adolfo, ¿cuál es la situación? ¿Cómo estamos actualmente en términos de la pesquería mexicana? Y por supuesto, ¿cuáles pueden ser las alternativas que se están planteando en la ciencia como para componer esto? Sí, como había comentado, ya llegamos al máximo. Al tope. Al tope. Y tenemos 80% que están al máximo de explotación y aproximadamente un 20% que están sobreexplotadas. Aquí es muy importante la ciencia y el conocimiento de las especies para saber las estrategias de cómo utilizarlas al máximo y cómo conservarlas. Ahora, hay que diferenciar bien sobreexplotación porque no necesariamente quiere decir que estén
en peligro de extinción, puede estar colapsada la población, pero hay ciertos niveles que no se deben de sobrepasar, y esto es el nivel mínimo de biomasa reproductora, es el mínimo de reproductores. Claro. Y para esto sí es importante que no se pasen esos niveles, y eso es lo que se hace en la investigación. Afortunadamente, muchos de los recursos tienen un potencial biótico muy alto, es decir, tienen un potencial reproductivo y se pueden recuperar en el corto plazo. Y eso es lo que nos da los modelos que se hacen en el Instituto de Ciencias del Mar, las investigaciones que desarrollamos de todo lo que es la biología de algunas especies. Particularmente yo he trabajado con camarón, que es el recurso pesquero más importante, es el 40% de la producción. Y también hay que diferenciar, porque este potencial biótico, por ejemplo, las tortugas, que 1%, una tortuga vive. El camarón menos del 99.99% de los huevecillos llegan a la etapa adulta, y así sostienen una pesquería que son alrededor de 70,000 toneladas en el país. Entonces el potencial de reproducción es muy alto, y lo que hay que saber es cómo manejar esto para aprovecharlo sustentablemente y sostener a todos los que viven alrededor de su explotación, además obviamente de generar alimento y que todo el mundo le interese. Sí, claro, que esas comunidades tengan también un aprovechamiento real, ¿no? de recursos, a la vez, valga la redundancia, de este recurso que tienen a disposición, ¿no? Por ejemplo, en la tortuga me parece importante que se ha logrado el disminuir o neutralizar el consumo del huevo de la tortuga o de su carne y de esto. Me parece que hay un avance importante en México. ¿Cómo andamos en el sentido, por ejemplo, del camarón o de otras especies en este concepto? Bueno, en el camarón varias de las especies están sobreexplotadas. Tenemos alrededor de 10 especies, 5 del lado importantes. Bueno, hay como 30, ¿no? Sí, pero las más comunes, digamos. Las de más volumen. Y de esas, alrededor de 8 están sobreexplotadas. Pero están sosteniendo una pesquería, que eso es lo interesante que hay que ver. Están sobreexplotadas, pueden dar mejor rendimiento, pero aún no están colapsadas totalmente, sino que se siguen manteniendo con una cierta producción, que es lo que hay que ver en la parte de sustentabilidad. Se mueven entre estos 3 pilares y a veces no hay que beneficiar más hacia un lado, porque muchas veces nos vamos hacia la parte ecológica y estamos afectando la parte de desarrollo económico y la parte social. Entonces, de eso se trata, y de que realmente no se colapsen estas poblaciones. Hay otras que sí incluso están prohibidas la pesca, como la totoaba, que deben de conocerla, que es un pez que se distribuye en el Alto Golfo de California, pero tiene una desventaja. El buche, que se llama lo que es el estómago, es de un valor enorme. Entonces lo han pescado hasta... estas poblaciones es difícil que las extingan porque son ecológicamente exitosas. Pero sí están sobreexplotadas. Hay una prohibición total desde hace varios años, más de 30 años. ¿Y si se ha respetado, digamos? Hay pesca ilegal. Y entonces, porque un kilo de buche vale alrededor de $1,500 en el mercado negro. Entonces eso propicia la pesca ilegal. Entonces, hay varias especies que pueden estar en esto. El problema es la sobreexplotación desmedida, tipo minero, en que sacan todo el producto. Sacar y no restituir. Y no restituirlo. Es más importante en el banco que donde debe estar en el ecosistema. Sin duda. ¿No? Ahora vamos a complicar un poquito el aspecto, porque aquí entraría también la parte de inocuidad del producto final para el alimento, ¿no? Es decir, la cuestión epidemiológica de estas especies que están siendo cultivadas o en sistemas de producción, la genética, ¿no? Y creo que ustedes han logrado encontrar la interrelación de todos estos aspectos. Por un lado, el equilibrio ecológico, por otro lado, la fuente de recursos sociales, esa triada maravillosa que ustedes me platicaban al principio del programa, Elba. Los 3 pilares. Los 3 pilares, ¿no? Y se enfrenta en este momento inclusive a problemáticas tal vez más serias, en el sentido que en esos últimos años estamos cada vez diversificando más las actividades que se llevan a cabo en los mares. O sea, no nada más es la recreativa
y el cambio climático y la extracción de peces y la producción piscícola, sino que adicionalmente hay una gran atención para el cableado que se usa a lo largo de las costas y de los mares, el uso de otros recursos que vamos a empezar a necesitar. Estamos queriendo poco a poco movernos a tener un uso más reducido de hidrocarburos para que tengamos otro tipo de energías, las energías sustentables, energías renovables. Y en ese sentido decimos, bueno, el mar tiene muchísimo que ofrecer. Simplemente la energía del oleaje, la energía de las corrientes, la energía de las urgencias, geotermia, y así podemos citar un montonal. Al tratar de hacer nuevos tipos de tecnologías para el uso de energía, vamos a empezar a requerir minerales de muchísimos tipos, baterías de zinc y níquel, cobalto para diferentes aspectos, tierras raras. Simplemente no podemos dejar de utilizar un teléfono celular, o decirle a la gente, ya no uses una computadora o ya no uses televisiones planas. Al contrario, nos estamos moviendo hacia el futuro con nueva tecnología, pero también nuevas necesidades que no habíamos considerado. Paneles solares que tienen requerimientos de cobre, y en el continente tenemos en este momento suficiente, pero en la medida que nos vayamos moviendo hacia el futuro, va a haber una necesidad mayor de este tipo de recursos. En general, las áreas fuera de jurisdicción nacional, que son aquellas que no son parte de cada país, de cada nación, ofrecen y albergan una serie de recursos de este tipo. Y ya se han venido explorando por 15 años. Se está extendiendo por otros 5 años más en la exploración, y de 8 países que iniciaron la exploración, el día de hoy hay más de 20 explorando este tipo de recursos. Ha crecido la curva de una forma exponencial y se prevé que sí serían recursos que se usarían a partir del 2030, 2050. Entonces va a haber una serie de usos múltiples en los océanos, y que tenemos que ver qué tan sustentables son estos usos y de estos recursos. Y creo que de esto trataría a futuro el poder analizar que realmente tengamos una, ahora sí, la tríada que esté muy claramente presente, en donde se contemplen las obligaciones que tenemos ante la Convención del Derecho del Mar de cuidar el ambiente y que esté habitable para la vida en el mar y para el ser humano en el planeta, que nos siga dando estos servicios, a la vez que podamos extraer esos recursos y que económicamente permita el desarrollo de los países en desarrollo, en vías de desarrollo y bien desarrollados, y que la sociedad obtenga los beneficios que requiere para vivir mejor, para que tenga una mayor salud. Nos platicabas al inicio del programa de esta convención, ¿no? Una convención del derecho del mar, recursos, ambiente y conservación. Sí, la convención en sí es casi 30 años de discusión de los diferentes países para poner una serie de normas y de usos y de zonas en el cual se van a usar los recursos. Correcto. Entre ellas deriva la zona económica exclusiva que tenemos los países signatarios, las áreas fuera de jurisdicción nacional, que son un bien común de la humanidad. Lo que se consideran aguas internacionales, digamos. Exactamente, y donde se tienen recursos que pertenecen a toda la humanidad y de los cuales toda la humanidad debe decidir qué hacer con ellos, si los extraemos o los conservamos o los vemos hacia futuro, porque hay una serie de recursos que a lo mejor no hemos estudiado totalmente a fondo y que seguramente ya se tocaron en programas anteriores, como son los recursos genéticos, los recursos que pueden servir para beneficio de la salud humana a futuro, y que tenemos que tenerlos presentes y que van a entrar en algún conflicto en el uso de diferentes recursos en la misma zona. Sí, claro. Y que vamos a tener que considerar. Por supuesto. Pues muy bien, el tiempo en televisión, querido amigo, querida amiga, es inexorable. Y es momento de hacer una pausa. Es que permítanme que hagamos una pausa, no sin antes invitarlo pues para que establezca contacto con nosotros. Ya en su pantalla van a estar apareciendo todas nuestras líneas de comunicación, incluyendo redes sociales, el correo electrónico, para que aproveche a estos dos grandes personajes versados en el tema que estamos tratando el día de hoy, le exprese pues todas sus preguntas, todas sus dudas, y bueno, pues aprovechar para agradecerte tu presencia el día de hoy. Y nosotros, si me lo permiten, yo los invito, vamos a una breve pausa y regresamos. ¿A dónde más? Aquí, a Mirador Universitario. No se vaya.
En México, la parte del Golfo de México, había muy poca investigación sobre el mar profundo del Golfo de México. Hemos cubierto todo el Golfo de México en un área de una profundidad de 300 a 1200 metros de profundidad y hemos conformado una colección única de crustáceos del Golfo de México que tendrán alrededor de unos 20,000 registros. Ahorita llevamos 126 especies de crustáceos, que realmente no había una colección de este tipo, y hemos descubierto 4 especies nuevas, 2 géneros nuevos en esta zona de mar profundo que se encuentran resguardadas en esta colección, además de que se tienen organismos de importancia comercial potencial, porque en cuanto a la explotación de los recursos pesqueros en México, del Ventos no va más allá de 70 metros de profundidad. El recurso pesquero más importante es el camarón. En volumen, digamos, no es el principal, entre tercero y sexto lugar en términos de volumen, pero en términos de valor es el más importante porque representa alrededor del 40% de la producción, del valor de la producción pesquera en México. Además, da empleo a una gran cantidad de personas. Es una pesquería compleja porque prácticamente lo pescan desde que está en las lagunas costeras y después sale a alta mar y ahí lo siguen explotando, y es la pesca que utilizan con redes de arrastre, con barcos camaroneros. La cantidad de divisas que genera para el país es alta. Debe estar alrededor de $300 millones al año toda la pesca de camarón, tanto en el Golfo de México como en el Pacífico, porque tenemos especies en ambos lados. Tuve la fortuna de conocer desde hace más de 40 años estos organismos que me parecían sumamente extraños, porque nunca los había visto. Y cayó a mis manos casualmente un organismo en una comida, en un plato de langostinos. Llegando aquí a la Ciudad de México, vi a diferentes investigadores llevándoles el organismo. Nadie sabía qué cosa era. Y me dijeron, esta especie no puede ser SP. Para que sea válido, tú tienes que darle un nombre a la especie. Y me puse a describir la especie. Una vez que yo la había bautizado, sometí nuevamente mi manuscrito, ya como Probopirus pacificensis, por ser especie del Pacífico, y me la aceptaron y me gradué como tal. Los organismos que ustedes ven aquí son equinodermos que están formando la colección seca, porque algunos se prestan muy bien para estudiarlos en la colección seca. Pero también hay equinodermos que están en la colección húmeda, de todos los grupos. Y las oroturias o los pepinos de mar, que son las oroturias, se conservan en la colección húmeda.
Pero también tenemos en colección húmeda todos los grupos. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar sus tejidos, tenemos que trabajar con ellos y además se deben de conservar para hacer estudios de sistemática molecular y por supuesto estudios ecológicos, estudios de poblaciones, pero esas colecciones hay que recolectarlas y esas se recolectan a distintas profundidades, ya sea por buceo autónomo o cuando se va en los barcos mediante el uso de redes. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Si usted, querido amigo, querida amiga, nos acaba de sintonizar, estamos platicando el día de hoy sobre el valor de los mares, uso sustentable de los recursos. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este foro, saludar a la maestra en ciencias, Dalia Elizabeth Ayala Islas. Ella pertenece al programa de estrategias para la sustentabilidad. Bienvenida, Dalia. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, hemos estado platicando sobre todas las oportunidades, vamos a llamar así, que nos ofrecen los mares en materia de producción de alimento, de los impactos sociales, recreativos y de económicos, por supuesto. Yo quisiera que nos empezaras a platicar y compartiéramos con nuestros televidentes, pues precisamente estos impactos en el ambiente marino, ¿no? Especies invasoras, me parece que es un tema que tenemos que abordar y que también resulta relevante. Sí, el mar tiene esta característica de ser un sistema altamente complejo, con unas dinámicas que no solamente están enfocadas al mar, sino que tienen que ver con ecosistemas terrestres y demás. Y si nos movemos de una visión de corto plazo muy localizada y tratamos de ver el sistema en una escala mayor y entendiendo de mejor manera estas interacciones, podemos ver los retos que enfrentamos para manejar un bien común, como lo decían hace ratito. Y en el caso de las especies invasoras, son uno de los problemas más graves que enfrenta la biodiversidad actualmente. Hay incluso un listado de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo y en México hay más de 40 de estas especies. Una de ellas es el pez león, que es una especie marina, que está causando graves problemas en los arrecifes del Caribe, que se introdujo primero en Florida y se ha ido moviendo hacia el sur, y cuyo manejo está siendo todo un reto, pero que también ha generado toda una estrategia muy creativa de control. No vamos a poder erradicarlo, pero lo que tenemos que hacer es bajar sus poblaciones al mínimo para que dejen de tener impactos negativos en los arrecifes. Lograr un equilibrio ecológico, ¿no? Exacto. Y pues entender que una especie invasora es una especie que llega a un lugar donde no está, donde no evolucionó, digamos, que no tiene una historia ecológica, y cuando llega no tiene depredadores, no tiene enfermedades, pero sí puede ser un depredador importante, puede tener enfermedades que transmite a otros organismos de ese ecosistema y cambia por completo las dinámicas ecológicas y puede llegar a colapsar un ecosistema. No solamente el pez león, hay mejillones, hay algas que son invasoras, que son un problema porque pueden llegar por los buques, pueden llegar por accidente, pueden llegar porque alguien tenía un pez y decide dejarlo en el mar porque pobrecito. Entonces hay una serie de percepciones humanas alrededor de las especies invasoras y también hay una serie de actividades humanas que favorecen las especies invasoras, ¿no? Ahora, por supuesto, los asentamientos humanos en la línea costera, pues sabemos que tienen un beneficio en términos del recurso marino, ya no lo comentaba Adolfo, también Elba hace un momento, pero esto también genera impactos, ¿no? Es decir, ese propio asentamiento, Adolfo, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, todo el tránsito de buques, porque finalmente el mar sigue siendo el punto de comunicación de esto. Sí, uno de los servicios que prestan los mares es precisamente la navegación. A través de él se mueve muchísima carga en todo el mundo y no se puede pensar del comercio sin los buques, desde siglos, miles de años. La historia misma del planeta, ¿no? Así es, desde los fenicios. Así es. Tenemos esto. Pero son uno de los que ingresan contaminantes al medio ambiente. Y prácticamente es por todos los hidrocarburos que generan y los desechos que genera la navegación. Pero curiosamente, la mayor parte de la contaminación viene de lo que hacemos nosotros aquí en la Tierra. Estamos hablando y eso es algo que debemos de considerar, porque todas las actividades que desarrollamos tienen un impacto en el ecosistema, desde la basura sólida que va a dar al mar, y les puedo dar un ejemplo de trabajo en los buques en el Golfo de México, en uno de los buques en el Justo Sierra, y arrastrando hasta 500, 600 metros de profundidad, salen la cantidad de plásticos, basura que ustedes no pueden imaginar. La última vez saqué un tenis
número 6,5, placas de... Sí, por si alguien lo perdió. De marca New Balance. Sí, exacto. Así es, y una placa de Illinois. Entonces, todo eso, la basura, aparte de todo lo que vertimos a los ríos, plaguicidas, pesticidas, hidrocarburos, todo eso, que incluso puede ser mayor que lo que se genera naturalmente en el mar. Y es lo que está impactando realmente, crónicamente nos está contaminando el mar. Los plásticos es otro problema. Sí, claro. Y los plásticos microscópicos, también. Estos que existen en los jabones o en las pastas de dientes, van a dar al mar, y hay organismos del plancton, estos diminutos, que los toman como si fueran alimento y ya están causando algunos problemas. Sí, todavía no es para alarmar, pero es algo que se debe... Ahí está. Y eso, si le agregamos también la contaminación lógica que conocemos de las plataformas petroleras, de toda esta actividad que es conocida por nosotros, que suma a todo esto. Yo me preguntaría, ahora que comentas del tenis, ¿qué hace un tenis y a esos niveles, digamos, ¿no? Entonces, esto habla sobre todo el mensaje para todos nosotros como sociedad de lo que estamos haciendo mal en perjuicio, digamos, de nuestros mares, ¿no? Así es, sí. Lo que tenemos que hacer es tener más cultura. Creo que es esencial para la sustentabilidad, claro, porque todo esto va impactando, así como mencionaba de las especies invasoras del pez león, sin soltarlo de una forma irresponsable, sí, claro, y ya creció. Entonces, si nosotros cuidamos lo que hacemos aquí, vamos a contaminar menos a los mares, porque curiosamente el impacto crónico de esta contaminación es mayor que el que generan las plataformas petroleras o incluso el que generan desastres como del tipo Deepwater Horizon, que ustedes conocen, de la plataforma que explotó en 2010, que hasta película le hicieron, o el Stock que explotó en Campeche, que precisamente en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología estamos desarrollando una investigación para ver los impactos a largo plazo que pueden tener en el ecosistema marino, que es un consorcio internacional. Exacto, es lo que platícanos de eso, porque me parece muy importante este consorcio que está comandado por el instituto. Sí, formamos parte con varias universidades, son 19 universidades y centros de investigación en todo el mundo, y lo que estamos tratando es de ver el impacto que tuvieron estos grandes derrames en los organismos, desde los organismos microscópicos que se encuentran en el sedimento, lo que llamamos meiofauna, macrofauna y foraminíferos, el impacto, la contaminación que pueda haber en peces de importancia comercial que nos consumimos, que les puedo decir que no hemos encontrado. Realmente es sano consumir peces, porque aún en la zona de Campeche la contaminación no es alta, pero la idea es más que nada entender los mecanismos de respuesta del ecosistema a estos grandes impactos que han sido unos desastres enormes ecológicamente. La resiliencia que tiene, en este caso el Golfo de México, porque esto se está llevando a cabo en el Golfo de México, pues es más, y eso es bueno, es más grande de lo que uno supone. Y es muy bueno porque el ecosistema se recupera, ¿no? Claro, claro. Ahora, no puedo dejar de preguntarte, Dalia, el tema de áreas protegidas, ¿no? Sé que hay un contexto global sobre las áreas protegidas marinas, que lleva por siglas la COP13. Platícanos un poquito. Bueno, pues esta cuestión de las áreas naturales protegidas es una estrategia que surge desde los 70s o incluso desde principios del siglo XX, pero que toma auge a partir de la década de los 90s con la Cumbre de Río. Se firma la Convención de Diversidad, el Convenio de Diversidad Biológica, y uno de los objetivos de este convenio es incrementar la superficie protegida en el planeta. El objetivo era que a 2010 hubiéramos reducido la tasa de extinción, lo cual no se logró, y entonces surgen las metas de Aichi, en donde se habla, entre otras cosas, de incrementar a 10% a nivel global la superficie de áreas marinas protegidas. México pues ya rebasó ese porcentaje a finales de diciembre, que fue la COP en Cancún. Hubo 3 decretos de áreas marinas importantes, la del Caribe mexicano, la del Pacífico profundo y las de las islas del Pacífico, y con estas 3 grandes reservas, pues México tiene
en total el 20% de su superficie marina, bajo algún esquema de protección de áreas naturales protegidas. Ahora, me queda claro que México, Adolfo, está participando a través de los científicos, como son ustedes, a través del Instituto, de muchas otras organizaciones. ¿Estamos asumiendo realmente el compromiso como sociedad mexicana para hacer algo, o como que le estamos cargando la pelotita solamente al sector científico? Yo creo que sí, la sociedad está cada vez más comprometida. Sin embargo, es muy importante el tener conocimiento de lo que se está planteando. Sí, bueno, eso resulta fundamental, sí, ¿no? Sí, pero también que esté muy bien informada la sociedad de lo que sucede, porque a veces tendemos a exagerar las reacciones. En casos como sobreexplotación, como esta explosión de la Deepwater Horizon o el Stock, reaccionamos en el momento y después se nos olvida. Nos dicen que va a haber un desastre cuando el Deepwater Horizon, que todo el Golfo se iba a contaminar, sí, lo cual era totalmente absurdo porque por las condiciones no es posible. Pero después de eso se nos olvida y seguimos haciendo nuestra vida normal. Entonces debemos de entender que podemos hacer más para conservar los sistemas con pequeñas cosas que hacemos a diario, hasta desde recoger la basura. Claro. Y eso creo que es parte de lo que nos toca a toda la sociedad. Y sí creo que a nivel de sociedad y de gobierno cada vez se está involucrando más en acciones de estas, como las áreas protegidas, el cuidado de los recursos, pero todo tiene que ser balanceado, porque finalmente la sustentabilidad es un compromiso entre conservación y aprovechamiento. Sin duda. Y ahí es donde cada quien tenemos que hacer nuestra parte. Otro de los proyectos en los que estoy, además que tengo del consorcio internacional, hay otro consorcio en el que participo, del que también soy responsable, que es desarrollado en México. Es un consorcio nacional de 11 instituciones y estamos analizando el mar profundo para ver las condiciones básicas del sistema con el fin de proteger y de... Finalmente va a haber más explotación de petróleo, no lo podemos parar. Sí, eso no lo podemos parar. ¿No? Y bueno, lo necesitamos, porque claro, todos nosotros vivimos de eso, pero la idea es tener más conocimiento para poder ayudar a los sistemas en caso de que haya un desastre que nadie quiere. Entonces, ahí sí, ese es un ejemplo de cómo las instituciones académicas se están uniendo con aportes del gobierno, porque esto es con dinero de CENER, CONACYT, hidrocarburos, okay, y entonces hay ya como acciones globales para tratar de proteger nuestros mares. Y me da mucho gusto porque los buques, ustedes saben que la universidad tiene 2 buques, uno el Puma en el Pacífico y otro el Justo Sierra, que es en el Golfo, es en el que ha sido nuestra punta de lanza para trabajar en mar profundo, porque estamos trabajando en mar profundo, que no cualquier buque puede llegar. Entrar. Y tenemos las capacidades. Realmente es uno de los mejor equipados que tenemos, no solamente en México, sino en varias partes. Y esto ha sido gracias a la visión que se tuvo en la universidad para comprar estos buques que propiciaron desarrollar la ciudad. Y por eso me llamaba tanto la atención cuando decías lo del tenis, porque sé que están trabajando en aguas profundas y, válgame Dios, perdonad la expresión, ¿no? de encontrarse un tenis ahí. Y fíjense que hay algo que me llama mucho la atención también, y que seguramente ustedes, amigos, lo han notado desde donde siguen estas transmisiones, que a lo largo de estos programas he visto la objetividad de los científicos, es decir, no una exageración alarmista o desinformada, que a veces nos pasa a nosotros como sociedad. Y entonces hacemos unas cosas gigantescas sin entender realmente la dimensión real del problema, no tratándolo de minimizar, sino de ajustar el papel como sociedad que estamos jugando, porque muchos de estos problemas los estamos ocasionando nosotros, Dalia. Sí, el papel de la investigación científica en general es súper importante, es lo más valioso que tenemos para hacer frente a los retos que tenemos como sociedad globalizada, de la cual los científicos somos parte. Sí, claro. Y ahí la educación ambiental juega un papel también muy importante. Entre las metas de Aichi, que mencionaba hace unos minutos, está un objetivo estratégico que tiene que ver con comunicar la ciencia, la mejor ciencia, a la mayor cantidad de gente, pues para tomar decisiones informadas y hacer cambios en nuestros patrones de consumo y nuestras conductas que realmente nos permitan
proponer soluciones o construir soluciones y no quedarnos en el alarmismo que no construye, que nos inmoviliza y que nos hace sentir que no podemos hacer realmente nada cuando sí podemos. Entonces, la mejor información disponible es lo que tenemos que poner a disposición de la gente de manera accesible, clara, para que realmente tomemos mejores decisiones y construyamos soluciones donde las cuestiones ecológicas y ambientales, la sociedad y la economía realmente estén creciendo para el bienestar de las personas y de otros seres vivos del planeta. Sin duda alguna. Ahora, en términos de la actividad científica me queda claro la generación del conocimiento, las alternativas que se están proponiendo para solucionar estos problemas. Una pregunta jugando un poco al abogado del diablo es, ¿realmente estamos informando correctamente esto a nuestra sociedad o al mundo? ¿O realmente estamos tratando de educar a la sociedad para que haya, digamos, una actividad benevolente en el cuidado sustentable de nuestros mares? ¿Qué opinión les merece? Yo creo que se hacen esfuerzos, sin embargo es necesario más. Con esto que está comentando Dalio de información, la educación ambiental es fundamental. Y claro. en el proyecto internacional que les comento, ese está basado en Estados Unidos y ahí hacen un esfuerzo enorme de comunicación precisamente por el impacto que causó el Deepwater Horizon, para que entiendan, porque cada quien lo ve desde su punto de vista. Claro. Yo soy pescador, no pude pescar. ¿No? Exacto. Entonces, pero para que se entiendan lo que pasó y para que ayuden y para que incluso estén informados de lo que se hizo, cómo se invirtió ese dinero. Y lo más importante, yo creo que son cosas que las universidades pueden hacer, y no solamente las universidades. Qué bueno que nuestra universidad lo está haciendo, claro. Pero sí es necesario mayor educación ambiental, porque la verdad, la forma para poder sostener este mundo en el futuro es con base en la sociedad. Claro. Si no hay esta educación claro. ambiental, vamos irremediablemente a una situación peor. Y yo creo que la educación desde los niveles más básicos de respeto y de convivencia con el medio ambiente es esencial. Sí, sin duda. Y yo creo que, pues, afortunadamente, espacios como este de Mirador Universitario que permiten llegar a una gran audiencia, precisamente con ese objetivo, ¿no? De dar información directa, claro. De primera mano de los expertos que están ahí en el frente de batalla, en la generación del conocimiento, en la búsqueda de soluciones, ¿no? Respaldados por instituciones como nuestra querida Universidad Nacional, pero además la interdisciplina, claro. Dalia, la multidisciplina, claro. El contexto global. Me parece que está jugando un papel muy relevante. Sí, somos la primera generación que entiende realmente los impactos de nuestros estilos de vida. Okay. Las generaciones anteriores nunca lo habían visto. Nosotros tenemos la desgracia, por un lado, de darnos cuenta de los impactos porque son muy grandes, pero también tenemos la enorme ventaja de que como nos damos cuenta podemos cambiar. Así es. Y eso nos da una gran cantidad de oportunidades de innovación, de creatividad para encontrar soluciones desde lo colectivo, desde escuchar todos los puntos de vista y ver de qué manera podemos construir soluciones que nos beneficien a la mayoría, trabajar más en pensar los recursos del planeta como bienes colectivos que requieren una gestión colectiva, un respeto colectivo y sobre todo informarle a la gente que sí, la situación es muy seria, el planeta está cambiando, los recursos están acabando, pero todavía podemos hacer cosas y cosas que cada uno puede ir haciendo van a ir transformando la manera en la que pensamos y eso es nuestra mejor arma para el futuro. Sí, sin duda alguna. Y bueno, algo que he visto a lo largo de esta serie es la pasión con la que le entran ustedes a la cuestión de la investigación, como nos sucede a muchos que claro. Estamos en la academia, ¿no? Pero ojalá y este mensaje pueda permear a la cuestión social, porque a veces me parece, corríjanme si estoy equivocado, donde la sociedad genera problemas y a veces, lejos de la participación para solucionarlos, se convierten en un obstáculo, ¿no? ¿Cómo hacerle para cambiar esta mentalidad, mi querido doctor? Pues es complicado, pero básicamente es lo mismo, educación. Educación. Simplemente sí, educación. Y desde los niveles más bajos. Claro. No, pero con esta visión no se trata de que nos volvamos extremistas y no utilicemos los avances tecnológicos ni nada de ni todos los beneficios que nos da el medio ambiente, ¿no? Tenemos que seguir viviendo, pero tenemos que ser respetuosos del medio ambiente
y básicamente creo que la sociedad lo puede hacer. Claro. Y con educación es la única arma. Ese yo creo que es la base de todo. Ahora, dentro de los proyectos que nos han platicado el día de hoy, ¿tienen un tiempo de terminación o están abiertos? ¿Ya hay resultados? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, el proyecto SIGOM, que es un consorcio de investigación del Golfo de México, ese mexicano, lleva 2 años y todavía tiene 3 años más. Más de vigencia. De vigencia y ya están empezando a salir los resultados. Okay. Operamos básicamente en el Justo Sierra, ¿no? Que es nuestra arma. El otro que se llama consorcio CMASH, que está en inglés por sus siglas de Centro de Modelación Integrado del Golfo de México. Ese se está terminando este año, ya hay resultados. Hay posibilidad de renovarse. De renovación. 2 años más. Esto viene con dineros externos del país, pero la información, resultados hay muchísimos. Nos llevaríamos todo el programa contándolo. Sí, sí. Pero son muy interesantes porque van desde cómo interaccionan las partículas de petróleo con el dispersante, con el fitoplancton y el zooplancton, cómo se forma una especie de baba tóxica, sí, claro, y que afecta a los organismos, cómo pueden recuperarse en diferentes tiempos, hasta lo que les comentaba, cuál es el contenido de hidrocarburos en peces de importancia comercial. Esos resultados ya se tienen. Probablemente, como les decía, se incremente 2 años más, pero ya eso es otra nueva posibilidad se sometió el proyecto y se está en espera de que... Ojalá hagamos votos para que esto continúe. Y bueno, Dalia, en este sentido, el agua es el solvente universal. Claro. Y quizá eso ha generado que lo viéramos siempre como los basureros, ¿no? Claro. Más grandes. En tu caso, las áreas naturales protegidas en México, ¿estos esfuerzos siguen avanzando? ¿Tienen un tiempo de terminación? ¿Seguirán? Sí, todas las áreas naturales protegidas tienen en sus planes de manejo estrategias de comunicación y educación ambiental, y tienen proyectos de monitoreo constante para tener mejores datos, y tienen proyectos de investigación. Entonces, el monitoreo es un proceso a largo plazo. Todas las áreas tienen que tener programas de monitoreo. A veces no es tan fácil porque no tienen mucho personal disponible. Hay toda una serie de cuestiones que van más allá de la pasión o de la motivación. Y en todas se hace investigación. Hay algunas en donde se hace investigación a largo plazo, se hace investigación, como lo mencionaban hace rato, de tortugas, de pesquerías, está la investigación de la vaquita marina para evitar su extinción, ¿no? Ahí se han probado censos novedosos para determinar la densidad de vaquitas a partir de los sonidos que emiten, que es un desarrollo interesante en este país. Hay proyectos para estudiar las ballenas, para estudiar equinodermos. Entonces, en las áreas naturales protegidas hay proyectos muy importantes que han generado información que nos permite mejorar las estrategias de conservación. Pues bien, nos podríamos quedar aquí yo no sé cuántas series, ¿no? Platicando de esto, y sobre todo con el manejo de información, y sobre todo también la formación de recursos humanos, ¿no? Porque alumnos de posgrado, de licenciatura, de doctorado también, maestría, etcétera. Pero bueno, el tiempo en televisión no perdona, y por supuesto yo quiero agradecerles muchísimo el que se tomaran el tiempo de acompañarme el día de hoy en esta transmisión. Quisiera pedirles una conclusión final y que termináramos, como lo hemos hecho a lo largo de esta serie, con una sola palabra. Okay. Una sola palabra que permita generar esa reflexión en la audiencia de todos estos temas maravillosos que hemos tratado a lo largo de 5 programas, 5 razones por las cuales debemos explorar los mares, y hoy terminamos con el valor de los mares, su uso sustentable y de los recursos. Empiezo contigo, Dalia, no sin antes agradecerte de nueva cuenta tu presencia. Pues la palabra que yo asociaría con el mar es esperanza. Okay. Y creo que mientras más lo conozcamos y entendamos el papel del mar en las dinámicas planetarias, estaremos mejor preparados para los retos del futuro. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta. Adolfo. Sí, bueno, creo que como lo planteaste, aquí no queda otra más que la palabra sería educación, para que aprendamos a convivir con el medio ambiente, no solamente los mares. El problema es que los mares son menos considerados precisamente por esa capa de agua y porque no podemos respirar en ese solvente, como mencionamos, pero la educación es esencial para utilizarlo sustentablemente.
pues ahí está, por más grandes, por más ricos que son nuestros océanos, también se deterioran, también los lastimamos. Yo agregaría una tercera palabra a las dos que ustedes me han dicho el día de hoy, que sería responsabilidad. Vamos a convertirnos en una sociedad también responsable, somos parte de esa triada que hemos platicado el día de hoy y por supuesto pues cuidar un recurso que es maravilloso y que ya nuestros expertos el día de hoy comentaron de todos los beneficios que tienen para nosotros como sociedad y que también lo hemos venido pues platicando a lo largo de toda esta serie. Bueno, pues sin más, de nueva cuenta, Adolfo, Dalia, muchísimas gracias, a la doctora Elba también. Muchísimas gracias a todo este staff maravilloso, a todo el equipo de producción que hizo posible la transmisión de este programa, de toda esta serie, pero por supuesto muchísimas gracias a usted, querido amigo, querida amiga, por el privilegio de su atención. Yo lo invito para que siga las transmisiones de las series de la barra de Mirador Universitario. Como puede o pudo darse cuenta, hay información muy rica, muy valiosa para todos nosotros. Yo soy Carlos Esquivel Acroa y por supuesto agradeciendo el favor de su atención, invitándolo a una emisión más de Mirador Universitario. Muchas gracias, hasta la próxima.